Vamos a ir al discurso que dio Claudia Sheinbaum en la presentación de varios integrantes que van a estar hasta el final del triunfo del 2024 y seguramente van a ocupar algunos cargos en su gabinete. Entre ellos está Juan Ramón de la Fuente, Omar García Harfuch, Lorenzo Meyer, Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Fernando Noroña, Javier Corral, Alejandro Murat y muchos más. El hombre que estamos viendo en la pantalla va a ser una pieza fundamental en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el ministro Arturo Saldívar renuncia a la Suprema Corte de Justicia para ayudar a Claudia Sheinbaum. Y va a ser una pieza muy importante por las controversias, por las reformas a la Constitución, porque hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia hoy se ha convertido en el brazo político de la oposición. Amigos, vamos a escuchar a Arturo Saldívar antes de ir con Claudia Sheinbaum. La reforma no solo al Poder Judicial, sino una reforma a la justicia, que es algo mucho más amplio que una mera reforma al Poder Judicial. ¿Le gustaría precisamente encabezar este punto programa de reforma? Yo en este grupo soy uno más, la que encabeza el proyecto es la doctora Claudia Sheinbaum, todos los demás somos colaboradores y yo trataré de aportar todo lo que pueda, hacer valer con los argumentos, las razones, mi experiencia, para tratar entre todos y con la sociedad llegar a las mejores soluciones. ¿Está de acuerdo en que se elija ministros y magistrados por voto popular? Esos son los temas que vamos a tener que discutir. ¿Y ahorita está de acuerdo o no? Yo he dicho ya en otras ocasiones que no hay que estar cerrado a nada. Todo puede discutirse, habrá que plantearlo, habrá que ver pros y contras, pero no se trata de tener posiciones cerradas de entrada, se trata de estar abierto a que todo puede mejorar y reitero, mi idea sería que pudiéramos lograr no solo una reforma al Poder Judicial, sino una reforma a la justicia, que es algo mucho más amplio y que urge que las y los mexicanos, sobre todo los más pobres, tengan una mejor ¿Ha contemplado en caso de que llegue la doctora Sheinbaum a la presidencia formar parte de su gobierno y se la deje? En este momento yo no estoy pensando en eso, yo estoy en este momento concentrado para ayudarle en lo que me ha pedido, tratar de que genere el mejor equipo para el mejor programa de gobierno y desde luego que estoy muy confiado por las encuestas y por conocerla, que la doctora Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México. Si en ese momento ella considera que la puedo seguir ayudando en algunos aspectos, ya se platicará hasta entonces. Pues esto es lo que dijo Arturo Saldívar. Ahora sí vamos a ir al discurso de Claudia Sheinbaum. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en este auditorio, en donde están muy diversos representantes de los sectores de la sociedad mexicana. Es un auditorio plural para iniciar lo que llamamos diálogos por y para la transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un cambio profundo en el país y nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral, he decidido invitar a algunas personalidades diversas. La idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas. Para que no haya ninguna confusión, se trata nada más de coordinar las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el programa de gobierno, el plan de gobierno, el plan de desarrollo. Por supuesto, partimos de algo fundamental, que es el esfuerzo iniciado
por nuestro partido Morena, con diversos intelectuales, pensadores, militantes, que nos generaron un documento llamado Plan Nacional o Programa Nacional o Plan Nacional de esta segunda etapa. La idea es que todos los que participaron en este plan participen en estos diálogos, sean parte sustantiva del desarrollo de estos diálogos. Le llamamos diálogo porque creo que es fundamental construir hacia adelante a partir de este proceso. Las personalidades que me acompañan en este presidium, coordinadas por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le agradezco enormemente coordinar este trabajo, tendrán la tarea de coordinar foros para establecer un diálogo circular que enriquezca el proyecto de nación que nuestro partido Morena enarboló con grandes actores de nuestro movimiento presentes también en este recinto. México cambió a partir del 1 de diciembre de 2018. Hace 2 días se cumplieron 5 años del mandato del presidente López Obrador. El 19 de noviembre, cuando asumí como precandidata única a la presidencia de México por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mencioné que México ha cambiado profundamente, para bien, en lo económico, lo político, lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento, sustentada en nuestra historia y en un profundo sentido de fraternidad. El 27 de noviembre del 2022, en aquella marcha histórica, el presidente llamó humanismo mexicano. Se trata de que bajo el sistema de libre comercio, el Estado siga teniendo un papel fundamental en la vida de la nación, que no renuncie a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice soberanía, seguridad, paz y prosperidad. Se trata de promover la inversión privada sin corrupción, garantizando ganancias, pero también empleo y salarios dignos, que caminemos hacia la garantía de los derechos constitucionales del pueblo de México, a una vida digna, que fortalezcamos la soberanía energética y alimentaria, que profundicemos la democracia y las libertades y que dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México sea una potencia del bienestar y de la sustentabilidad, que compartamos la prosperidad y dejemos la avaricia como máxima del desarrollo. Creemos que la prosperidad es compartida o no es prosperidad. Creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo de México. Creemos que por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de nuestro país. El modelo de desarrollo planteado por nuestro movimiento tiene grandes fortalezas. Frente al déficit y el endeudamiento de los años 70 y principios de los 80, que llevó a crisis sexenales, incluso en el inicio del neoliberalismo con Salinas y Zedillo, en el llamado error de diciembre del 94, nosotros tenemos una fórmula, el de la austeridad republicana. No se trata de la austeridad que disminuía el gasto público en educación o en salud, acompañado de la máxima de que el Estado es un mal administrador. No, el nuevo modelo establece la austeridad republicana, que significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. Es decir, se construye un gobierno eficiente, austero y honesto, que ahorra recursos
para destinarlos a los grandes derechos, a la seguridad y a las obras estratégicas que potencien el desarrollo nacional, mientras aumentan los ingresos públicos al evitar la evasión y la condonación y se mantiene la estabilidad macroeconómica. Estos son principios del humanismo mexicano. Un pensador contemporáneo, profundamente humanista, escribe: muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y la mujer y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente por Naciones Unidas hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy, dice este pensador, persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas, reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda de explotar, descartar e incluso maltratar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la dignidad humana? Este pensador, de modo semejante, dice: la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres, que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Esta es una cita del Papa Francisco, de su encíclica Fratelli Tutti, escrita hace apenas 3 años. Por ello, cuando hablamos de los derechos del pueblo de México, me refiero precisamente a que el Estado debe garantizar lo mínimo indispensable para una vida digna. El mercado hace su parte, pero el Estado debe hacer también la suya. Esa es, entre otras, una de las grandes diferencias entre el modelo neoliberal y el del humanismo, el de la fraternidad universal. Por otro lado, estamos viviendo también un cambio en la economía mundial. En medio de la globalización como panacea del desarrollo, nos enfrentamos recientemente a problemas sumamente graves como la ruptura de las cadenas de suministro derivadas de la pandemia y la guerra en Europa. Y con ello, el cuestionamiento de la globalización por la dependencia en el abasto de energía, mercancías y bienes de capital. Como consecuencia, en un mundo que dejó de ser unipolar, en tan solo 3 años se construyeron nuevos paradigmas mundiales que hace algunos años parecían fuera de la realidad. La soberanía energética, la soberanía alimentaria, los mercados regionales, la relocalización de las empresas,
la fortaleza económica del continente americano y en particular, algo que ya se había mencionado y es fundamental, el potencial del tratado con México, Estados Unidos y Canadá. Por cierto, algunas de estas fortalezas fueron mencionadas por el presidente López Obrador mucho antes de la pandemia.